Buenos días, mi nombre es Antonella Córdoba, soy médica adscripta del Servicio de Cardiología Infantil y en esta oportunidad les voy a hablar de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Les comparto mi pantalla. Bien. Como definición, es secundario una transición frustra de la fisiología circulatoria hemodinámica fetal al nacimiento, caracterizada por resistencias vasculares pulmonares aumentadas y resistencias vasculares sistémicas normales o bajas, y tiene shunts intrapulmonares o intracardíacos de derecha a izquierda. En cuanto a la etiología, tiene una prevalencia de 2 de cada 1000 recién nacidos vivos. Esta prevalencia no se ha modificado en los últimos años, a pesar de conocer mejor la fisiopatología y de haber modificado las estrategias neonatales en cuanto al tratamiento. Tiene una mortalidad de 5 a 10% y es inversamente proporcional a la edad gestacional. En el último simposio de hipertensión pulmonar en Niza 2018, la Task Force definió que es un síndrome con múltiples condiciones asociadas y desde ya hace unos años que pertenece a una subcategoría dentro del grupo 1. Dentro de los factores de los riesgos que tienen estos niños, por ejemplo, se encuentran las madres cuya medicación tenga que ver con la serotonina o con los antiinflamatorios no esteroideos, cigarrillo, cesárea, diabetes, y en cuanto a los niños, aquellos de bajo peso o de alto peso, y también los varones tienen más riesgo de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Actualmente se conocen algunos desórdenes genéticos, otros que están en estudio, y dentro de ellas es importante mencionar la trisomía 21. Dentro de la etiología también tenemos causas secundarias que se llevan el 80 al 90% de los casos, que pueden generar o enfermedad del parénquima pulmonar, propiamente dicho, como aspiración, síndrome de aspiración meconial, síndrome de distrés respiratorio, neumonía, también aquellos pulmones hipoplásicos, como por ejemplo en la hernia, y en un 10 a un 20% de los casos está la hipertensión pulmonar persistente idiopática, en donde si bien hay un parénquima pulmonar normal, hay un remodelado vascular pulmonar que es el que termina produciendo el aumento de las resistencias pulmonares elevadas. Cuando estas resistencias están aumentadas, se produce un mismatch, ventilación-perfusión, que termina generando hipoxia. Esa hipoxia y esa acidosis ya sabemos que son buenos vasoconstrictores que terminan generando aumento de la presión arterial pulmonar. Nosotros sabemos que en el feto la placenta hace que las resistencias vasculares sistémicas sean bajas, que el gasto cardíaco del ventrículo derecho en realidad un muy poco porcentaje va al pulmón, el resto a través del ductus llega a la aorta y a la circulación sistémica, y que si bien durante el tercer trimestre hay desarrollo vascular pulmonar y aumento del flujo pulmonar, sabemos que siempre las resistencias vasculares pulmonares se encuentran aumentadas en esta etapa. Y esto se debe a la compresión mecánica de los vasos por los alveolos llenos de líquidos, a mediadores vasoconstrictores que se encuentran aumentados, específicamente las endotelinas, pero también tromboxano y leucotrienos, y a los mediadores que producen vasodilatación disminuidos como el óxido nítrico y las prostaciclinas. Cuando el recién nacido debería tener disminución de la presión arterial pulmonar y aumento del flujo vascular pulmonar, y esto no sucede, aparece la hipertensión pulmonar persistente, que entonces, como dijimos antes, además de las resistencias pulmonares aumentadas, va a tener shunts de derecha a izquierda en el ductus o en el foramen, y como característica más importante, la hipoxemia. No nos debemos olvidar que al haber resistencias vasculares pulmonares aumentadas, hipertensión pulmonar persistente, el ventrículo derecho puede empezar a tener disfunción y además empieza a dilatar, el septum interventricular abomba hacia el ventrículo izquierdo, generando que el ventrículo izquierdo también disminuya su gasto cardíaco. Y además de eso, también empieza a disfuncionar el ventrículo izquierdo por la interdependencia ventricular que existe.
En el ecocardiograma no me voy a explayar en esto, pero bueno, acá define cuáles son todas las características y mediciones que debemos tener en cuenta para la hipertensión pulmonar. Pero lo que es muy importante del ecocardiograma, más allá de que se debe hacer lo más precozmente posible para llegar al diagnóstico de hipertensión pulmonar, dos cosas importantísimas es una, descartar cardiopatías congénitas, principalmente es aquellas que con el tratamiento vasodilatador empeoren la clínica, como hipoplasia del corazón izquierdo, anomalía del retorno venoso, y por otro lado, evaluar la función del ventrículo izquierdo, porque si hay disfunción y hay una aurícula izquierda dilatada y por ende hipertensión venosa pulmonar, el tratamiento vasodilatador empeora la clínica. En cuanto al soporte general, sabemos que tenemos que tratar de que estos pacientes tengan la menor demanda de oxígeno y que el oxígeno tratar de optimizar su llegada a los tejidos. Entonces, mantener la temperatura adecuada, el menor estímulo posible, corregir las anomalías metabólicas, que tengan analgesia y sedación, evitar la parálisis, porque sabemos que la parálisis se asocia con mayor mortalidad, mantener una tensión arterial media de 45 para arriba, y si para eso hace falta volumen, inotrópicos, corticoides, vasopresina, por supuesto administrarlas, y el surfactante del que vamos a hablar más adelante. En cuanto a la ventilación, uno inicialmente comienza con la ventilación convencional, y si requiere otro paso, el siguiente es la ventilación de alta frecuencia, que tiene como objetivo la protección del pulmón, prevenir el volutrauma, y es una excelente técnica para el reclutamiento pulmonar. Si a eso le sumamos, o si tenemos que pasar a otra escala de tratamiento vasodilatador, llegamos al óxido nítrico, que junto a la ventilación de alta frecuencia puede aumentar el flujo en regiones mejor aireadas, y eso disminuye el mismatch ventilación-perfusión. Todos estos trabajos hablan de que esta estrategia es la mejor estrategia para mejorar la oxigenación, por lo menos en aquellas enfermedades en donde haya enfermedad del parénquima pulmonar, no tanto así en hipertensión idiopática, y que disminuye el requerimiento de ECMO. El óxido nítrico, por otro lado, es una de las del tratamiento más ampliamente estudiado en hipertensión pulmonar persistente. La Cochrane hizo una revisión hace 2 años en donde juntó 17 trials, y los autores concluyeron que el óxido nítrico mejora significativamente la oxigenación, utilizado tempranamente disminuye el progreso de la enfermedad, disminuye el requerimiento de ECMO, y como sabemos debe utilizarse a partir de la semana 34, porque es en ese momento en que las dos enzimas más importantes en su vía de producción se encuentran en condiciones de poder tener eficacia. Habitualmente el óxido nítrico se empieza a utilizar con un índice de oxigenación de 20 en adelante, con una dosis de 20 partes por millón. Se sabe que más de esa dosis no genera ningún beneficio y sí puede tener efectos adversos. Tener en cuenta que un 30 o un 40% no tiene respuesta o es una respuesta no sostenida y que puede haber efecto rebote, entonces hay que tener cuidado con el winning del óxido nítrico. El surfactante también estaría indicado en aquellas patologías en donde hay enfermedad del parénquima pulmonar, usado tempranamente en combinación con el óxido nítrico, reduce el índice de oxigenación en menor tiempo. Eso se pudo comprobar en este trabajo de este año, es un trabajo chileno, en donde compararon 2 grupos, 50 tenían surfactante más óxido nítrico y en otros 50 óxido nítrico solo, y bueno, llegaron a esta conclusión de que con surfactante reduce el índice de oxigenación más rápidamente. El sildenafil sabemos que actúa en la vía del óxido nítrico, inhibiendo a la enzima fosfodiesterasa E5, que es la que rompe la cadena del PMG cíclico, generando vasoconstricción. Inhibiendo esta enzima puede detener este proceso. En realidad, el sildenafil estaría indicado en centros, no es de primera línea, sino que está indicado en centros que no tienen disponibilidad de óxido nítrico o son no respondedores. Por lo menos esa es la conclusión de autores en la revisión que hizo Cochrane hace poco tiempo.
Hay un trabajo que se está llevando a cabo, que es la comparación de dos grupos, 29 tienen sildenafil más óxido nítrico y 30 tienen solamente óxido nítrico, pero los resultados preliminares hablan de que no habría diferencia entre el sildenafil una vez que el óxido nítrico ya está puesto. La migrinona es actúa inhibiendo la enzima fosfodiesterasa 3A en la vía del ácido araquidónico. Además de inhibir esta enzima, aumenta el canal de calcio y entonces es un inotrópico y un lucitrópico, y estaría indicada, por supuesto, en aquellos pacientes que tienen disfunción ventricular, y está demostrado que mejora el índice de oxigenación, mejora la performance del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, y mejora el gasto cardíaco. En cuanto a los prostanoides, actualmente no hay estudios que avalen su seguridad y su eficacia en estos pacientes y en este grupo etario con esta patología. Se está llevando a cabo en este momento un trabajo de treprostinil en hipertensión pulmonar persistente que estará terminado para el año que viene, y se puede usar la prostaglandina, el alprostadil, en aquellos pacientes que tienen disfunción ventricular. No pueden utilizar óxido nítrico, y mantener el ductus permeable hace que disminuya la poscarga del ventrículo derecho. En cuanto al ECMO, no me voy a explayar, simplemente comentarles que por supuesto es una estrategia en todos aquellos pacientes que tienen falla respiratoria reversible. La organización la ELSO, que es la organización que se dedica a este tipo de estrategia, tiene bien definida la indicación del ECMO en este grupo, y las terapias emergentes, que bueno, se están estudiando actualmente, de los cuales todavía no hay ningún resultado preliminar. Quiero concluir diciéndoles que hay dificultades para la realización de la investigación clínica en estos pacientes con esta patología, primero por el fracaso del reclutamiento, porque es una patología de baja incidencia, y segundo por el rápido deterioro clínico, principalmente en los pacientes que son óxido nítrico resistentes. Los esfuerzos no cesan en investigar la eficacia y seguridad clínica de tratamiento actual y emergente descritos anteriormente. Muchas gracias por su atención.